Mi esposa me engañó con el esposo de nuestra vecina porque la odiaba. Así que me acosté con la esposa del vecino. Tengo una teoría sobre mi esposa y realmente espero no tener razón en lo que respecta a esto. Ella nunca fue una mala persona, no al menos en la época en que la conocí. Pero de repente, casi de la nada, comenzó a dar vibras de chica pesada. No sé de dónde vino eso y no quiero caer en el cliché de señalar con el dedo a las personas con las que se junta, pero podría ser justamente eso. Voy a entrar en detalles con esto. Lo primero, yo tengo 32 años y ella tiene 31. Nos casamos cuando yo tenía 26, pero nos conocemos desde el último año de la escuela secundaria. Así que hemos recorrido un largo camino. Digo esto porque quiero que sepan que cuando digo que la conozco, o que la conocía, realmente es así. Por eso, todo este asunto de que se volviera tan conflictiva, especialmente hacia otras mujeres, me sorprendió muchísimo. Ella ni siquiera estaba cerca de ser ese tipo de persona. Las cosas habían estado mejorando un poco para nosotros. Y finalmente, nos mudamos a nuestra propia casa. Hace unos 2 años nos mudamos a un suburbio y creo que eso es parte del problema. Ella tiene un trabajo, pero se junta con muchas amas de casa que no tienen nada mejor que hacer que andar con chismes. Y creo que ese tipo de comportamiento comenzó a contagiársele. No estoy diciendo que ella fuera una santa que nunca chismeaba antes, pero últimamente se preocupa por los asuntos de los demás, más de lo debido. Supongo que es porque tener cosas de qué hablar con su grupo es como una especie de moneda social. Le he dicho que deje de juntarse con ellas, pero lo único que logro es desatar grandes peleas porque nos mudamos muy lejos de mis otros amigos. Así que me dice que no voy a venir a controlar a las amistades que ella sí encuentra. Esos son los aspectos básicos. El verdadero problema es que hay una mujer en nuestro vecindario, con solo una casa de por medio entre nosotros, y ella es a quien mi esposa odia. Y no lo digo en sentido figurado, realmente parece odiarla como si le deseara lo peor. No sé por qué. Porque la mujer en cuestión, a quien llamaré Sammy, es súper dulce. Honestamente, en mi opinión, es la vecina perfecta. Siempre tiene una sonrisa en el rostro, siempre saluda cuando nos cruzamos y siempre está dispuesta a ayudar. Tiene un esposo y 3 hijos, y está claro que son una familia feliz. Mi esposa no tenía ningún problema con ella las primeras veces que coincidimos, pero creo que ese cambio comenzó por la época en que empezó a juntarse con esas otras mujeres. No se me ocurre ninguna otra cosa importante que haya pasado en ese tiempo. Si la vecina hubiera hecho algo para ofenderla, ella me lo habría dicho, pero nunca lo hizo. Cuando sale el tema de la vecina en estos días, ella dice que es pretenciosa, presumida y que se cree mejor que todos los demás. Yo jamás he percibido esa vibra de su parte. Hubo una vez en que el hijo de la vecina tuvo un accidente automovilístico en la universidad. Y podría jurar que cuando escuchamos la noticia, mi esposa sonrió. Pude haberlo imaginado que es la razón por la que nunca se lo mencioné, pero realmente siento que lo vi. He intentado llegar al fondo del asunto antes. Le pregunté qué está pasando realmente entre ella y la vecina, pero nunca pasa de hacer una lista de rasgos negativos generales. Nunca hay nada personal. Una vez le pregunté si no estaba simplemente repitiendo como un loro lo que sus amigas decían sobre ella. Y por supuesto, eso causó otra gran pelea. Durante esa discusión, le dije una vez más que tenía que alejarse de esas amigas porque no eran una buena influencia para ella. La cosa se puso intensa. ¿Acaso te quieres acostar con ella? Eso es lo que quieres. Me dijo con el tono más burlón del mundo. Esa fue una de las veces en que me di cuenta de que realmente se había convertido en una de esas chicas pesadas que tuvieron su mejor momento en la escuela secundaria. No entiendo por qué siempre estás defendiéndola, incluso por encima de mis propios intereses. Eso me dejó sin palabras y la conversación murió ahí. Estaba tan horrorizado de que dijera eso que no encontré nada que responder. Creo que esa discusión hizo que hablara mucho menos de la vecina, lo cual me agradó. Sabía que sus sentimientos no habían cambiado, pero al menos ya no tenía que escuchar tanto al respecto. Aquí es donde está el verdadero problema, porque por más que todo eso sea un inconveniente, no es la razón por la que estoy escribiendo esto. Yo estaba arriba en la casa cuando escuché sonar el timbre. Mi esposa gritó desde abajo que ella se encargaba y pude escucharla hablando con alguien. Al principio me asomé para ver quién era y vi que se trataba del esposo de la vecina. Ella estaba sonriendo mientras hablaba con él. Después de observar por un momento, finalmente bajé para saludarlo. Él pareció sorprendido de verme y ella pareció molesta con mi presencia. En ese momento pensé que podría haberlo malinterpretado, pero he tenido suficiente tiempo para pensarlo y creo que lo leí correctamente. Ella dijo que él solo había pasado a saludar porque hacía mucho tiempo que no nos veía,
lo cual era cierto, pero sonaba poco convincente y no explicaba las reacciones que vi cuando aparecí. Mi esposa no quiere saber nada de lo que esté asociado con nuestra vecina. Suena extremo, pero así son las cosas. Por eso no le importó cuando el hijo de ella tuvo el accidente. Era algo que la lastimaba a ella y eso era suficiente para mi esposa. Sé que no iba a ser grosera con el esposo si él estaba ahí, pero lo que vi pareció demasiado natural, casi coqueto. Ella estaba sonriendo muchísimo. Sé que esto puede sonar muy loco, pero si es correcto, explicaría una gran cantidad de cosas. Creo que a mi esposa le gusta el esposo de la vecina. Las mujeres pueden volverse muy irracionales cuando se trata de hombres, especialmente de hombres que les pertenecen a otras mujeres. Por alguna razón, ahí es cuando los desean aún más. No estoy demasiado angustiado por eso ahora mismo, porque todavía estoy operando bajo una suposición. No tengo pruebas reales de que haya algo entre ellos dos. Podría perder la cabeza si descubro que es el caso. Y realmente quiero inclinarme por la posibilidad de que mi conjetura sea demasiado ridícula para ser verdad. Pero he pasado mucho tiempo intentando entender por qué odia tanto a la vecina. Y si tengo razón, todo cobraría mucho sentido. No creo que haya nada malo en sentirse atraído por alguien cuando estás en una relación. Antes de que me quemen en la hoguera, escúchenme. Creo que la atracción es involuntaria. Puedes estar con alguien y sentirte atraído de forma natural por otra persona. Pero si eres una buena pareja, no vas a alimentar esos sentimientos en absoluto. Porque el amor que le tienes a tu pareja real es más fuerte que cualquier atracción básica. Vamos a tener que tener una discusión muy importante si descubro que él le gusta. Pero no creo que sea algo que termine con nuestro matrimonio, al menos eso espero. Eso es todo por ahora. Sin embargo, solo quiero ayuda para descifrar qué podría estar pasando entre ella y nuestra vecina. Me encantarían las opiniones de mujeres porque todavía me cuesta entender cómo funciona la mente femenina. Cualquier perspectiva aquí sería muy valiosa. Volveré con lo que sea que logre averiguar. Tal vez en una actualización o en una edición si es algo lo suficientemente simple para eso. Actualización 1. Muy bien. Estoy de vuelta con una actualización de mi última publicación. Desafortunadamente está muy lejos de lo que esperaba poder decir. Nadie quiere confirmar realmente que alguien lo está engañando, a menos que esté buscando una forma de salir de una relación infeliz. Esto me parece algo sacado de una película, porque descubrí que mi esposa realmente me estaba engañando con el esposo de la vecina. La vecina en cuestión es una de las pocas personas a las que he visto a mi esposa odiar verdaderamente, y siempre me pareció desconcertante porque ella es una de las personas más dulces que conozco. Todo tiene sentido ahora porque me di cuenta de que el odio era probablemente por celos o algo así. La persona con la que pensé que iba a pasar el resto de mi vida se había sentido atraída en secreto por él, esposo de la vecina, y como no podía tenerlo o porque sentía que él era demasiado bueno para ella, empezó a odiarla como una especie de chica pesada de la escuela secundaria. La única opción real que me queda en esta relación es divorciarme de ella. No soporto estar a su lado ni un segundo más. No después de todo esto. En cuanto a cómo lo descubrí, simplemente empecé a estar extremadamente alerta, casi obsesivo con el tema. Para ser honesto, si estaba teniendo un amorío, en algún momento tenía que verse con ese tipo. Así que empecé a prestar atención a las ocasiones en las que se quedaba fuera hasta tarde, o cuando solo explicaba dónde había estado después de regresar. Me di cuenta de que esto pasaba mucho más seguido de lo que hubiera esperado, y eso me llevó a la conclusión de que definitivamente ocultaba algo. Eso, sumado a lo que ya había visto entre ella y el vecino antes, fue lo que finalmente me impulsó a averiguar qué estaba pasando. Simplemente tomé su teléfono y revisé todo. No quería que supiera lo que estaba haciendo. Así que tuve que agarrar el teléfono en un momento en que estuviera libre, y en el que supiera que ella no me sorprendería. Revisando sus mensajes. Pude hacerlo sin ningún problema y encontré sus conversaciones con él muy fácilmente. No tuvo la necesidad de registrarlo bajo el nombre de Burger King, ni ninguna tontería por el estilo. No había nada que discutir. Casi no chateaban, tal vez una vez cada 2 semanas, pero cuando lo hacían era puramente íntimo. Tuve que retroceder más de 6 meses para verlos hablar de manera casual. Asumí que eso fue antes de que comenzara el amorío. Incluso hacían referencia al día en que el vecino había venido a nuestra casa. Ambos estaban muy felices de que yo no los hubiera atrapado siendo demasiado afectuosos el uno con el otro. Fue gracioso porque realmente pensaron que yo no había percibido la vibra. Una cosa es que te engañen, pero otra muy distinta es ver que realmente no sienten ningún remordimiento. Especialmente cuando el hecho de que casi los descubriera no sirvió como una llamada de atención para ella.
Simplemente estaba feliz de poder seguir saliendo a engañarme y a romper mi confianza. También logré entender un poco por qué ella es así con la vecina. No sé si empezó a odiarla de forma natural, o si las constantes quejas de él sobre su esposa, las cuales eran muchas, jugaron un papel importante para que ella la viera como la enemiga. Tal vez sea una combinación de factores, no lo sé. Ya he preguntado suficientes veces en el pasado, para intentar obtener una respuesta y nunca la conseguí. A estas alturas, sé que tengo que confrontarla y terminar con esta farsa de matrimonio. Sin embargo, ya planeé cuándo voy a hacerlo. Tendremos una fiesta de barbacoa en el vecindario, y todos van a estar allí. No siento la necesidad de ahorrarle la vergüenza a nadie. Sé que la vecina quedará atrapada en el fuego cruzado, pero es un daño colateral, y tendrá que ver el lado positivo que voy a desenmascarar a su esposo. Actualización 2. Bueno, ya pasó todo y por más difícil que haya sido, creo que voy a estar mucho mejor a partir de ahora. Mucho mejor. De hecho, ya organicé una reunión con un abogado de divorcios, y como hice mi investigación, no me tomó mucho tiempo tomar la decisión de contratar sus servicios. Una vez que los papeles del divorcio estuvieron listos, solo tuve que resistir el impulso de confrontarla antes de que llegara a la gran fiesta cuando llegó el día. Pasé mucho tiempo cerca de la vecina. Normalmente no conviviría tanto con ella, pero era una compañía agradable, y sabía que eso iban a enfurecer muchísimo a mi esposa. No tomó mucho tiempo para que ocurriera. Pasé 5 minutos hablando con la vecina, y luego regresé al lado de mi esposa. Ella ni siquiera esperó a que llegara por completo a su lado antes de preguntarme: ¿qué asunto tienes tú con esa bruja? Le hice saber que solo estaba siendo amistoso y platicando con la gente. No era nada personal ni mucho menos. Pero después de eso y de unos minutos, regresé con ella. Pasé tiempo con algunos de los otros vecinos, pero estaba claro que le estaba dedicando mucho tiempo a la vecina. Y cada vez que estaba con ella, hacía evidente que me la estaba pasando bien, porque sabía que eso iba a enfurecer a mi esposa. Y así fue. Me estaba aplicando la ley del hielo y sacó su clásica frase acusándome de querer acostarme con la vecina. Le pregunté por qué eso era lo único en lo que podía pensar cuando yo solo estaba siendo amable con alguien. Tienes a una esposa hermosa justo aquí, pero estás tan preocupado por esa mujer y realmente no lo entiendo, me dijo. No dije nada ante eso, simplemente lo dejé pasar. Pero unos 30 minutos después, fui a ver a la vecina una última vez. En esa ocasión la aparté del grupo, lo cual sabía que mi esposa estaba viendo. No me importaba porque sabía que estaba muy cerca de hacer estallar todo. Le conté a la vecina lo que sabía. Intenté hacerle saber que lo que tenía que decirle era algo pesado, y luego solté la bomba. Se lo tomó exactamente como esperarías que alguien recibiera una noticia. Así dijo que tenía una idea de que él estaba teniendo un amorío, pero no tenía idea con quién. Y en ese momento me di cuenta de que la vecina nunca había ignorado la forma en que mi esposa la veía. Dijo que eso explicaba por qué mi esposa la odiaba tanto, a pesar de que ella solo había intentado ser amable con ella. Realmente me sentí mal por ella. Le hice saber lo que planeaba hacer porque no quería tomársela por sorpresa. Quería saber si había alguna otra forma de manejarlo. Pero le dije que ya había decidido exponerlos de esa manera y ella no se opuso. Sin embargo, no quería estar presente para verlo, y eso estaba bien. Mi esposa me estaba clavando la mirada mientras me alejaba del lado de la vecina, pero no regresé con ella. En su lugar, me paré en medio de todo lo que estaba ocurriendo y pedí la atención de todos al tope de mi voz. No perdí el tiempo y le dije a toda la calle que había descubierto que mi esposa me había estado engañando con el vecino. En el momento en que dije eso, hubo tanto murmullo que no pude continuar. Una de las personas de la asociación de vecinos intentó decirme que ese no era el momento ni el lugar, pero como nunca me han agradado los de la asociación, la ignoré. Vi a mi esposa ahogar un grito de sorpresa cuando lo dije, pero no objetó nada. Por alguna razón, el vecino fue el que intentó jugar al héroe y calmar la situación. Afirmó que yo estaba mintiendo. Y cuando le pregunté por qué, no pudo dar una razón sólida. Le señalé que tenía los mensajes, así que si quería que les mostrara las pruebas a todos, también podía hacerlo. Eso lo calló muy rápido. No pudo decir nada, pero se veía como si quisiera atacarme. Al final, la gente de la asociación de vecinos hizo que el DJ pusiera la música a todo volumen para apagar mi voz, pero yo ya había causado el daño que quería. Hice que le entregaran los papeles del divorcio a mi esposa aproximadamente 1 hora después de eso. Y cuando regresé a la casa, luego de que toda la fiesta decidiera llegar a su fin, ella se abalanzó sobre mí. No me tocó al principio, solo me estaba insultando. Afirmaba que yo estaba mintiendo y que no entendía la situación porque no le había preguntado a ella primero.
pero le hice saber que no necesitaba hacer eso para saber que era una infiel. En ese momento me dio un golpe en el pecho, pero apenas me moví porque soy mucho más grande que ella. No tenía ni un solo argumento bueno, así que solo fueron muchos gritos de su parte hacia mí. Reclamaba que no solo había arruinado nuestras vidas, sino que había arruinado las de ellos. Amas tanto a la vecina y ahora vas a arruinar su vida. Supongo que ahora pueden estar juntos. Finalmente puedes acostarte con ella como has querido todo este tiempo. De hecho, me reí de eso. Era ridículo que viniera con ese enfoque cuando literalmente acababa de exponerla por engañarme. Se lo señalé, pero ella no estaba en el estado mental para ningún tipo de discusión racional. Así que finalmente la dejé con su asunto. Usé el resto del día para empacar mis cosas, y me fui de la casa alrededor de la medianoche. Actuó como si tuviera derecho a saber a dónde iba, lo cual fue muy gracioso. Estaba listo para dejarle la casa porque ya no quería vivir en ese vecindario. Como ya había organizado mi alojamiento, me fue fácil mudarme allí. El divorcio fue bastante simple, principalmente porque no peleé mucho. Le dejé la casa, y yo iba a tomar mi parte de su valor. Mi única petición fue no pagar manutención, y lo conseguí. Le hice pensar que quedarse con la casa era una victoria, pero no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaba muy lejos de serlo. Terminó poniendo la casa en el mercado. Me enteré por una de las personas con las que todavía tenía buena relación en el vecindario. Dijo que a la gente no le agradaba ella y no se lo ocultaban. La mayoría de las amigas chismosas se habían alejado de ella porque era una rompehogares. Daba mala imagen estar cerca de ella. Además, temían que pudiera hacerles lo mismo a sus hombres. La vecina seguía en el vecindario y solo recibió simpatía, lo cual no me sorprendió. Esperaba que yo hubiera recibido algo similar, pero no lo quería. Por eso simplemente tuve que irme. Mi exesposa me envió un mensaje como a las 2 de la madrugada un día. Era un mensaje realmente largo. Me dio una historia falsa para intentar explicar lo que realmente había sucedido, y como yo había entendido mal toda la situación. Parecía que había usado inteligencia artificial para escribirlo. Incluso si hubiera venido de ella, no habría cambiado nada. Me molestó tanto que ese fue el momento que elegí para bloquearla. En fin, eso es todo entre ella y yo. Espero no tener que volver a verla nunca más en el futuro. Es una locura. Como habíamos empezado a entusiasmarnos con la idea de tener hijos antes de todo esto. Ese habría sido el mayor error de mi vida. Me alegra haber salido de ese terrible matrimonio. Sí, sé que yo mismo cometí muchos errores y dejé pasar muchas banderas rojas, pero solo soy humano. Definitivamente no cometeré el mismo error si alguna vez vuelvo a casarme. Actualización 3. Muchos de ustedes en los comentarios han estado preguntando qué pasó exactamente con la vecina, después de que soltara la bomba en medio de la barbacoa del vecindario. La verdad es que la destrucción de ese día no se detuvo en mi matrimonio, y el karma no tardó en tocar a la puerta del esposo infiel. Resulta que la vecina no se quedó de brazos cruzados. Ella ya sospechaba que algo andaba mal, pero tener la confirmación total frente a todos sus vecinos fue el empujón definitivo que necesitaba. Lo que este tipo no vio venir y lo que mi exesposa tampoco calculó es que la vecina no era ninguna víctima indefensa. Ella era la dueña absoluta de todo. La casa en la que vivían, los autos e incluso gran parte del capital con el que el sujeto se daba la gran vida provenían de la familia de la vecina y de acuerdos legales que ella había asegurado firmar antes de casarse. Ella tenía el control total de las finanzas y de las propiedades. En cuanto la fiesta terminó, la vecina no derramó una sola lágrima frente a él. Llamó a su propio equipo de abogados. Esa misma noche el proceso de divorcio de ellos fue fulminante. Gracias a las pruebas de los mensajes que yo tenía y a la humillación pública que el tipo provocó, los abogados de la vecina ejecutaron las cláusulas del acuerdo prenupcial sin piedad. El sujeto intentó pelear, intentó disculparse y poner excusas, pero no había nada que rascar. La vecina lo echó de la casa esa misma semana, permitiéndole llevarse únicamente una maleta con su ropa. Lo dejó literalmente en la miseria. El tipo se quedó sin un centavo, sin casa, y con una reputación tan destruida en el suburbio, que tuvo que mudarse lejos a un departamento pequeño y descuidado, viviendo al día. Toda esa fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo se desvaneció en el segundo en que se quedó sin él. Dinero de la mujer a la que había estado traicionando. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde que todo el escándalo del vecindario estalló, y las cosas han tomado un rumbo que jamás habría imaginado. Durante este tiempo, la vecina y yo empezamos a hablar de manera más frecuente. Al principio eran llamadas cortas para coordinar algunos detalles legales pendientes sobre el divorcio.
pero poco a poco esas conversaciones se convirtieron en un refugio para ambos. Éramos las dos únicas personas que entendían perfectamente el dolor y la humillación por la que habíamos pasado. Compartir ese proceso de sanación nos unió muchísimo. Pasamos de tomar un café casual a tener cenas largas en mi nuevo departamento. La química entre nosotros surgió de forma natural, sin presiones y con una madurez que nunca antes había experimentado. Hace unas semanas las cosas escalaron y terminamos acostándonos. A partir de esa noche decidimos iniciar una relación formal. Ambos pensamos que no tiene absolutamente nada de malo. Ya no le debemos fidelidad ni respeto a nadie. Somos libres y merecemos ser felices después de tanta tormenta. Sin embargo, el miserable del exesposo de ella no lo vio de la misma manera. El tipo, que seguía viviendo en la miseria absoluta en su pequeño departamento, se enteró de que su exesposa y yo estábamos juntos. Lleno de un orgullo estúpido y un resentimiento ciego, decidió buscarme para atacarme. Una tarde, mientras mi pareja y yo estábamos tranquilamente en mi departamento, escuchamos que golpeaban la puerta con una furia tremenda. Al abrir, el sujeto se me abalanzó encima intentando golpearme, gritando insultos y culpándome de haberle destruido la vida. Pero cometió el peor error de su existencia. Yo soy mucho más grande y fuerte que él, y toda la rabia acumulada por su traición del pasado salió a flote. Bloqueé su primer golpe. Lo estrellé contra la pared del pasillo y le propiné una paliza brutal. No tuvo la más mínima oportunidad. Lo dejé tan golpeado, adolorido y humillado, que terminó arrastrándose por el suelo del pasillo para poder escapar. Desde ese día desapareció por completo de nuestras vidas y no volvimos a saber absolutamente nada de él. Por otro lado, el destino de mi exesposa no fue mejor. Después de verse obligada a vender la propiedad porque nadie en el vecindario le dirigía la palabra, se quedó sin dinero y completamente sola. Al no poder soportar las consecuencias de sus propias acciones, terminó refugiada en el alcohol. Su situación se volvió tan deplorable que sus padres tuvieron que intervenir de urgencia para hacerse cargo de ella y organizar su ingreso a una clínica de rehabilitación. Pero justo un día antes de ser internada, mi exesposa apareció en mi departamento. Estaba irreconocible, pálida y con la mirada perdida por los excesos. Al verme, se derrumbó por completo. Se arrodilló frente a mí en la entrada, llorando desconsoladamente y suplicándome que la perdonara, diciendo que se arrepentía de todo lo que había hecho. La miré desde arriba con la misma frialdad de siempre. En ese momento, mi pareja se acercó a mi lado. Miré a mi exesposa a los ojos, y justo enfrente de ella, abracé a la vecina y nos dimos un beso largo y apasionado. Después de eso, sin decirle una sola palabra, le cerré la puerta en la cara. A la mañana siguiente, recibí una llamada de los padres de mi exesposa. Me llamaron con la voz rota para decirme que ella estaba sumamente mal, en un estado crítico de depresión y alcoholismo, y que ya la estaban ingresando en la clínica de rehabilitación. Con total tranquilidad, le respondí que a mí ya no me importaba en lo absoluto lo que pasara con ella ni con su vida, que ese ya no era mi problema. Les deseé buenas noches y colgué. Hoy cierro este capítulo de manera definitiva. No me interesa el pasado ni la miseria de quienes intentaron destruirnos. A partir de ahora voy a dedicarme exclusivamente a vivir mi vida, a disfrutar de mi tranquilidad y a construir un futuro sólido junto a mi pareja. ¿Qué piensan de este giro tan drástico en la historia? El karma golpeó con todo a los infieles, y los dos engañados terminaron encontrando la felicidad juntos.